Muy buenos días, queridos estudiantes de quinto grado, papitos y mamitas también. Ya hoy, viernes 27 de agosto, fin de semana, qué rápido se va. Les doy la bienvenida a nuestra última actividad de esta semana. Como ven, en las dos últimas semanas hemos estado aprendiendo acerca de lo que nosotros debemos de realizar casi siempre en realidad, ¿no? Compartir recuerdos significativos en familia. Ahora, el día de hoy, en el área de comunicación, vamos a continuar con nuestro tema que ayer iniciamos. El día de hoy nos toca escribir la anécdota, ¿no? Que es la segunda parte. Bueno, muchos de ustedes ya han avanzado, pero vamos a tomar las pautas para poder mejorarlo y presentar, pues, nuestra versión final de la anécdota. En la actividad anterior, planificaste la escritura de una de las anécdotas que te contaron tus familiares. Esas anécdotas son parte importante de sus vidas, pues los remiten a momentos curiosos o graciosos de gratos recuerdos. Hoy pondrás en práctica la planificación y escribirás la anécdota, para luego compartirla con tus familiares y así fortalecer aún más los vínculos de afecto. Nuestra meta es el siguiente: escribir anécdotas donde se relaten recuerdos gratos de nuestros familiares. Para iniciar la actividad, vamos a leer y recordar qué implica escribir anécdotas. Si bien es cierto, el día de ayer les di bastantes recomendaciones acerca de lo que son las anécdotas, sus características, etc. Vamos a recordar un poquito más. Recuerda que las anécdotas, ¿no? Son para relatar de forma breve un hecho curioso o gracioso que le sucedió a alguien en un lugar y un tiempo determinado. También es para narrar un hecho lineal, es decir, tiene secuencia de hechos, ¿no? Que posee esta estructura. ¿Qué estructura? Inicio, nudo y desenlace, porque es un texto narrativo, recuérdenlo. También es para evocar recuerdos que transmiten emociones y fortalecen lazos familiares, amicales y comunitarios. Esto es algo básico en una anécdota, ¿verdad? Y también es para usar signos de puntuación, conectores para enlazar las ideas, las intersecciones para expresar emociones y adjetivos o comparaciones para caracterizar a los personajes, ¿no? Como vieron el día de ayer que leímos, dos anécdotas, una de ellas la primera, ¿no? El queque para extraterrestres, que fue interesante, donde se hacían comparaciones, ¿no? Para caracterizar a los personajes. Recuerda también que las anécdotas son parte de la vida cotidiana, es decir, es todos los días, de repente no lo escribimos, pero estamos contando anécdotas de manera oral casi a diario, ¿no? Podemos encontrarlas en una conversación con una amiga, con un amigo o un familiar, cuando alguien comparte un hecho gracioso o curioso que le sucedió, o incluso en las historias que nos cuentan las personas mayores, ¿no? Bien, ahora que ya planificaste cómo escribirás la anécdota, vas a revisar la meta de la actividad del día de hoy y luego vas a responder la siguiente pregunta en tu cuaderno. Es importante saber esto. ¿Con qué propósito escribirás la anécdota? Ese propósito está relacionado con la meta de la actividad. Por eso te invito a leerlo nuevamente para que puedas responder esto en tu cuaderno. Bien, ahora sí, a escribir las anécdotas. En este caso, solamente te voy a pedir que escribas una anécdota, ¿no? Con la que elegiste el día de ayer. Bien, vas a tomar en cuenta estas recomendaciones. ¿Para qué? Para que las escribas, ¿ya? Muchos han avanzado ya a su borrador, sin embargo, pueden releerla para ver si está cumpliendo con estas recomendaciones. Primero, ¿no? Ten a la mano tus anotaciones o la grabación. Algunos de repente han grabado a la hora de entrevistar a su familiar, ¿no? Al escuchar sus tres anécdotas, una la eligieron, de repente lo han anotado o lo han grabado. Entonces tengan a la mano ello. Luego coloca un título que concuerde con el contenido de la anécdota. El día de ayer algunos ya pusieron su título, incluso un título creativo, ¿no? Algo propio. Pero fíjate que concuerde con el contenido, eso es muy importante. Considera la estructura de la anécdota, si es decir, tiene inicio, nudo y desenlace. Al momento que tú escribes debe tener un inicio, un nudo y un desenlace. Recuerdan que el inicio es cómo empieza, ¿no? Cómo empieza. Así como la anécdota que leímos del queque para extraterrestres, ¿no? Empezaba, ¿cómo empezaba? Que cuando se reunían en la casa de la abuela, etcétera, ¿no? El nudo cuando aparece el problema, ¿no? Se fue la luz y todos estaban tristes porque no podían jugar y de pronto la abuela se puso a hacer queque, etcétera, ¿no? Y el desenlace es cómo termina la historia, ¿no? La anécdota.
También menciona los nombres de los personajes que participan. Recuerda cuando mencione los nombres de los personajes, utiliza letra mayúscula para sus nombres porque es sustantivo propio. Siempre eso no se olvide. También así como el lugar y el tiempo en que suceden los hechos. Toma en cuenta, ¿no? En qué lugar sucedió, en qué tiempo, en la mañana, en la tarde, eso es el tiempo, ¿no? En mañana, en la tarde, o de repente una fiesta, un cumpleaños o un paseo, eso también indica el tiempo, ¿no? Usa algunos recursos de escritura, como los signos de puntuación, los conectores que ayer mencionamos, el por, qué, ¿no? Luego, etcétera, varios conectores que hay. Y también utiliza un lenguaje sencillo, cotidiano y familiar. Es una característica principal de la anécdota, ¿no? Establece una secuencia de hechos. ¿Qué sucedió primero? ¿Qué sucedió después? Esos son los hechos. Hay una secuencia, ¿no? Y recurre a las actividades que desarrollaste estas 2 últimas semanas cuando sea necesario. Recuerden que estas 2 últimas semanas estamos aprendiendo de lo que son los recuerdos dentro de la familia, como también vimos los juguetes que ellos recibieron, ¿no? Estuvieron recordando varias cosas, entonces puede ser útil también para que puedas hacer tu anécdota, ¿no? Utiliza siempre todos los recursos que faciliten y enriquezcan tu escritura. Bien, chicos, después de haber escrito ya el borrador, tomando en cuenta las recomendaciones, ahora vas a revisar para poder mejorar la escritura de tu anécdota, ¿no? Y elabora esta lista de cotejo en tu cuaderno y complétala, ¿sí o no? ¿Cómo fue? A ver, en tu borrador, ¿se considera el propósito? Es decir, ¿has escrito tu anécdota para contar un recuerdo familiar de la comunidad? ¿Sí o no? Vas evaluando con todas estas cualidades que debe tener tu escritura, ¿no? Los hechos contados por el narrador se mantienen en el transcurso del texto y del tiempo que tú has escrito. No has cambiado nada de lo que te contó el narrador, es decir, de la persona a quien entrevistaste, ¿no? Debes contar tal y como te la contó, porque si tú cambiaras algún hecho, alguna característica de esa anécdota que te contaron, entonces ya no sería pues una anécdota pues completa como se dice, ¿no? Trata de que se mantengan los hechos según como te comentó tu familiar, ¿ya? Respeta la estructura, no te olvides, el inicio, nudo y desenlace es básico en este texto narrativo. Se incluyen los nombres de las personas, fíjate si tienen los nombres de las personas, si está usando mayúscula, te estás indicando el lugar y el tiempo donde suceden los hechos. Si los hechos están en orden de manera secuencial, verifícalo. Si estás utilizando conectores para poder relacionar las ideas y los párrafos. Si estás utilizando signos de puntuación adecuadamente, ¿no? Exclamación, interrogación, punto y coma, punto seguido, etcétera, ¿no? Para expresar emociones sobre todo. Y si estás empleando un lenguaje sencillo apropiado, ¿no? Para que puedas narrar tu anécdota. Lo vas evaluando en tu cuaderno, copiando esta lista de cotejo. Recuerda que un adulto de tu familia puede ayudarte a revisar tus escritos. Es importante que cuando nosotros escribimos cualquier texto, alguien más nos pueda ayudar porque puede ver algunos errores, quizás nos puede dar un alcance o una sugerencia que podría fortalecer pues la escritura de nuestro texto, ¿no? Considera sus aportes para mejorar también la redacción de tu anécdota. Ten en cuenta la lista de cotejo y los aportes que recibiste para mejorar la escritura de las anécdotas. Luego, escribe la versión final de tu texto y prepárate para compartirlo con tus familiares. Bien, ya lo escribiste, ya tienes la versión final, ok. Ahora tienes otro reto. Es que debes prepararte para compartirlo con tus familiares. Esa es la última parte, ¿ya? Reúnete con tus familiares en un momento que la mayoría puede estar, ¿no? Comparte la experiencia de haber escrito la anécdota. ¿Cómo te sentiste al escribir la anécdota? Compárteles. Escribí mi anécdota, me sentí así, gracias por su apoyo, etcétera, ¿no? Exprésales cómo te sientes al conocer partes importantes de sus recuerdos. ¿Cómo te has sentido al saber esa anécdota? ¿No? Seguramente ves, pues, que es de tu familia y te demuestran cariño, etcétera, ¿no? Y léelo frente a ellos, la anécdota que escribiste. Léelo, para que ellos también de repente lo conozcan. Muchos de tus miembros de tu familia de repente no conocían a esa anécdota. Y luego pídeles que comenten sobre tu trabajo. Al final, que comenten qué le pareció, ¿no? ¿Qué te pareció la anécdota que escribí? Pregúntale. ¿Qué opinas sobre mi escritura? ¿Lo leí bien? Es importante que puedas recibir los comentarios de tus familiares para que de esa manera también a ti te fortalezca en tu capacidad de escritura y en tu capacidad de expresión, porque lo estás leyendo en tu expresión oral. Eso es muy importante, aparte de que están ustedes enlazando, entre familias están enlazando, ¿no?
un vínculo muy fuerte del afecto que es importante que debe haber entre nosotros en una familia. Bien, chicos, qué bonita actividad ha sido el día de hoy, pues todo lo que hacen con familia, ¿no? Y prácticamente estamos terminando nuestra experiencia de aprendizaje sobre compartir momentos significativos en familia, ¿no? No te olvides de hacer tu reflexión, grabarlo en un audio respondiendo a las preguntas, ¿no? Y sugiere tú mismo si has tenido algún logro o una dificultad, sugiere cómo lo podrías desarrollar o cómo lo mejoraste, cómo lo lograste, o aún necesitas apoyo, ayuda. Es importante que realices esa reflexión, ¿ya? Bien, chicos, entonces conmigo será ya hasta el día lunes. El día lunes nos volvemos a encontrar para nuestras clases virtuales. Cuídense mucho, que Dios los guarde siempre. No se olviden, no se descuiden de los protocolos de bioseguridad. Chicos, aliméntense muy bien, chicos, porque cuando están muy alimentados, nada, ningún virus, ninguna bacteria va a poder con ustedes. Van a resistir. Así es que cuiden mucho la alimentación, obedezcan a sus padres en cuanto a la higiene, la limpieza y la alimentación. Es importante porque sus papitos o mamitas lo hacen porque los aman a ustedes. Cuídense, chicos. Bye bye, que Dios los guarde.